sobre estas unidades 2 y 3. Son las más importantes dentro de nuestro programa. Por eso que le estoy dedicando 2 clases a cada unidad. En total nos llevó 4 clases desarrollar las unidades 2 y 3. Después las otras unidades son mayor información, más complementos, para que ustedes tengan una idea más acabada de lo que es la planificación estratégica. Hay también materiales de la unidad 3, especialmente sobre prospectiva, y hay un manual de planificación estratégica también que alzamos en la plataforma Moodle. Así que está a disposición de ustedes la información. Voy a compartir pantalla entonces, en mi PowerPoint. ¿Se ve la presentación? Sí, profesor. Gracias, Augusto. Bueno, recapitulando un poco, la política es la que fija los fines de la estrategia. Siempre la política es la que va a fijar. Por eso un pensador llamado Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso implica que la estrategia está subordinada a la política. Entonces la política siempre va a fijar los fines, ¿verdad? Y la estrategia va a fijar los medios necesarios, ¿verdad? Medios y fines y obstáculos fines, medios, obstáculos es estrategia. Política es solo fines, ¿no? Entonces, como en un proceso muy complejo, siempre se va a necesitar un proceso de planeamiento, ¿verdad? Para evaluar cuál es el problema, cuál es el obstáculo o problema a sortear. Y a partir de ahí se va a definir los objetivos estratégicos y se va a llevar a la práctica una estrategia, ¿verdad? Se va a implementar una estrategia, ¿verdad? Entonces, ese proceso, esa es una síntesis de lo que estamos dando, ¿verdad? Fines establece la política. La estrategia lo que escoge cuáles son los medios y cuáles son los obstáculos a sortear, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se definen objetivos y se ejecutan las estrategias. Estas políticas no van solas, ¿verdad? Se necesita coordinar estas políticas, ¿verdad? Para integrar estas distintas decisiones y acciones, ¿verdad? Dentro de una sola, se me perdió una sola visión de conjunto. Entonces, dentro de una sola visión de conjunto, se tiene que integrar toda esta serie de objetivos, decisiones, acciones. Para eso también se necesita un plan, para integrar todo eso, ¿verdad? Entonces, la planificación en sí es un acto político. Siempre va a ser un acto político porque los fines están fijados por la política, ¿verdad? Y una teoría, una disciplina para crear sentido, ¿verdad? De pertenencia y de futuro. Es decir, se tiene que comprometer a la gente que va a participar y esta gente tiene que tener la misma visión de su futuro. Eso hablamos ya muchas veces, ¿verdad? Y la gobernanza, ¿verdad? Diferentes escalas, diferentes sectores, diferentes tiempos de desarrollo. Por eso es que es complejo el proceso de planificación. No es solamente este acto político, sino implica una teoría y disciplina, ¿verdad? Implica creación de sentido, implica gobernanza, ¿verdad? Muchos aspectos se tienen que coordinar para que estos fines de la política se cumplan, ¿verdad? El propósito de la planificación es contribuir a la construcción de la idea de cada sociedad, ¿verdad? Es decir, la idea es que cada sociedad, en cada momento de su historia, tiene el bien común, porque lo que se busca es el bien común. Es decir, que estos beneficios de la planificación le alcancen a todos. Ese es el bien común, el bien de todos, ¿verdad? No es un bien de una parte nomás, sino es el bien de todos. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Con el desarrollo se busca el bien común, el bienestar general, ¿cómo se dice?
Y porque bien común implica una estrategia de seguridad y una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Es decir, por un lado la seguridad, por otro lado se complementan entre sí. No puede haber seguridad sin desarrollo y no puede haber desarrollo sin seguridad. Y lo que busca el desarrollo es el bien común, ¿verdad? Eh, entonces la planeación busca solucionar problemas, ¿verdad? Solo se elabora un plan cuando la situación actual no se condice con lo que se desea, ¿verdad? Por eso nosotros siempre fijamos objetivos, ¿verdad? Entonces, ese objetivo quiere decir un bien deseado, ¿verdad?, para el futuro, algo que se desea para el futuro. Para eso nosotros fijamos objetivos y tratamos de que ese futuro se amolde a la situación a la cual nosotros anhelamos llegar, ¿no? Eh, pero hay situaciones también en que se desea que las cosas no cambien, ¿verdad? Es decir, si pasamos por una bonanza económica muy importante, no queremos que el ciclo se venga abajo. Entonces, por medio de la planificación se hacen políticas anticíclicas para que el ciclo no caiga hasta el fondo y después tenga que volver a subir. Porque la economía se maneja por ciclo, pero también puede ocurrir no solo en la economía, sino en la parte social, como en este caso de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que se intentó con la pandemia es mantener a la población sana y con posibilidades de trabajar. Entonces, en este caso, que se sea que ese estado anterior no cambie o no cambie demasiado, ¿no? El plan incluye un conjunto de acciones que suponemos nos conducirán al puerto deseado. Nosotros planeamos, ¿verdad?, acciones que nos va a llegar a esa situación deseada, pero no sabemos. De repente hay elementos que nosotros no previmos y que aparecen en el ambiente o en el contexto. Es decir, esta guerra entre Rusia y Ucrania nos crea un obstáculo más importante, que es la energía fósil, ¿verdad? Influye sobre la provisión de los mercados, especialmente de los combustibles. Entonces, eh, suponemos, ¿verdad?, que estas acciones nos van a llevar a lo que nosotros deseamos, pero no, como está el futuro es una situación incierta, no sabemos exactamente, pero podemos prever también estos casos, ¿verdad?, de, de que puedan ocurrir. Es decir, quiénes fueron los que mejor, creo que ya dije, pero no está por más repetir, que quiénes fueron los que mejor manejaron la pandemia, y fueron los orientales, especialmente los coreanos, japoneses, incluso chinos, ¿verdad?, porque ellos tenían este virus del SARS, ¿verdad? Ya tenían experiencia, ya previeron vacunas y todo eso. Entonces nosotros acá no teníamos nada, ¿verdad? Entonces, se puede prever, ¿verdad?, también que ocurran estos escenarios que no son los deseados. Eh, entonces la planeación lo que intenta es ordenar las actividades para alcanzar un fin, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ordenar estas actividades para alcanzar un fin, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a conseguir el objetivo deseado, ¿verdad? Eh, y se cierra de esta manera opciones del futuro para que el preferido se convierta en realidad. Entonces, se trata de prever los obstáculos que va a haber para que nuestro fin desemboque, o nuestra voluntad, nuestro deseo desemboque en lo que nosotros realmente queremos, ¿verdad? Eh, entonces, la perspectiva, para eso sirve la perspectiva, lo que trata de aclarar entonces este objetivo que deben perseguirse, ¿verdad?, pero también explorar caminos alternativos, ¿verdad? Y tener una previsión o por lo menos conjeturas sobre posibles cambios, consecuencias de nuestras acciones, o abrir opciones posibles, ¿verdad?, o probables.
o deseable para el futuro, ¿no? O conseguir abrir estas acciones posibles, deseables para el futuro. Entonces la planificación, el plan estratégico permite identificar en la directiva de gobierno, porque siempre el plan estratégico va para muchos años, puede ir hasta 30 años, ¿no? Entonces ya dije, pero no está por demás, entonces volver a decir que la directiva de gobierno, que un gobierno dura 5 años, pero en nuestro país, nuestra constitución dice que el gobierno dura 5 años. Entonces el gobierno, a partir de ese plan, lanza una directiva, solo que la directiva esta no es muy... de repente se hace, de repente no se hace. Y si se hace, nadie sabe que existe la directiva, ¿verdad? Pero debe haber una directiva, ¿verdad? Ayer yo le escuché al presidente que dijo que su plan estratégico, que le está aplicando, que las políticas públicas, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero es muy opaco, ¿no? Muy opacos son sus planes de gobierno, porque dijo que su planteamiento estratégico es la prevención de la enfermedad y por eso se va a inaugurar estos centros de salud, de medicina preventiva y todo esto, ¿verdad? Pero la directiva no está clara, no hay prácticamente directiva. Existe un programa de gobierno que es muy ambiguo, ¿verdad? Entonces, pero debe existir una directiva de gobierno, ¿verdad?, que marque los aspectos específicos donde va a poner énfasis el gobierno, ¿verdad? Porque como todos sabemos, el gobierno no puede hacer todo porque no tiene todos los medios, ¿verdad? Entonces tiene que ir haciéndose por parte. Entonces el gobierno tiene que lanzar una directiva y decir, en esto vamos a poner énfasis. Como este gobierno puso mucho énfasis en hacer rutas, ¿verdad? Eso es lo que hizo, rutas. Y después estuvo apagando el incendio del COVID, ¿verdad? Entonces eso, el incendio del COVID probablemente no estaba en su directiva de gobierno, que tuvo que trabajar sobre la marcha, ¿verdad? Entonces tenemos política y hipótesis, ¿verdad? Esto es importante, entonces nosotros no vemos las hipótesis. Las hipótesis son supuestos de cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Que van a significar tareas y responsabilidades, ¿verdad? Tanto para el desarrollo o la defensa nacional. Y después los sectores, ¿verdad? Los sectores vienen a ser los ministerios, ¿no? Y el gobierno regional viene a ser los departamentos y el gobierno local viene a ser los municipios, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos entonces son una, porque el trabajo para esta segunda tarea justamente va a consistir en elaborar estos objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, son una declaración de qué resultados queremos lograr, ¿no? Hacia dónde queremos llevar, ¿verdad? Como organización para cumplir con nuestra misión, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultados queremos, ¿verdad?, para cumplir la misión de la organización a la cual pertenecemos, ¿verdad? También a qué debemos enfrentarnos, ¿verdad?, de acuerdo a las restricciones que tenemos, o oposición que haya lo que nosotros queremos hacer también, o cómo aprovechar ciertas condiciones favorables, ¿verdad?, es decir, oportunidades para lograr resultados claros, realistas, desafiantes y congruentes entre sí. Acá tiene mucho que ver la coherencia de los objetivos, de las metas. Eso es importante. Si no hay coherencia, no nos vamos a ningún lado. Entonces, esto es importante, cómo se va a optimizar. Lo que se busca es, con estos grandes objetivos estratégicos, son resultados que están más o menos alejados en el tiempo, ¿verdad? Y que pretendemos lograr por nuestra acción, ¿verdad? En espera de cumplir la misión institucional,
Entonces, los objetivos estratégicos siempre marcan un plazo de tiempo. Puede ser mediano o puede ser largo plazo. Si los objetivos son cercanos, se le dice táctico, pero estratégico implica un plazo de tiempo que está más lejos, ¿verdad? Mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, trabajamos con el tiempo también con los objetivos, ¿verdad? Por supuesto, van a determinar los fines deseados, ¿verdad? También dónde estamos, ¿verdad? Porque fijamos el objetivo por carencia que tenemos, que estamos viviendo una situación que no nos agrada, entonces queremos cambiar eso, ¿verdad? Y dónde queremos llegar. Entonces nos marcan dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿verdad? Entonces forma una jerarquía que abarca de aquellos que son más amplios a los más específicos, ¿verdad? Entonces eso es una gradación en el tiempo de cuáles son más amplios y cuáles son más específicos. Eh, entonces, a partir de los objetivos generales o estratégicos, se van subdividiendo en objetivos más específicos, ¿verdad? Hasta llegar al terreno, hasta llegar a la realidad. Eh, y esto es importante, es las variables. Hay que identificar estas variables. Y cuando hablemos de escenario, vamos a profundizar en el tema de variables. Entonces, esta variable es crítica en el desempeño esperado y son la base de la definición de indicadores. Es decir, indicadores es algo que ya se puede medir. Las variables solamente tienen dimensiones, ¿no? Es decir, es más grande, más chica, más amplia, pero no está cuantificada la variable. Ahora sí, los indicadores sí se pueden cuantificar y se puede a través de eso medir su impacto, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces ocurre como una pirámide de objetivos, donde los generales se articulan en torno a los específicos, ¿verdad? Los generales están arriba, los específicos van articulándose hacia abajo, ¿no? Siempre el logro de un objetivo general es la sumatoria del logro de los objetivos específicos. Eh, entonces, siempre es una cosa que está concatenada. Yo voy logrando objetivos específicos y en un determinado momento determino, establezco que ya se cumplió con ese objetivo general. Por eso hablamos de pirámide de objetivos, ¿verdad? Entonces se va decantando eso a partir de los objetivos más generales a los más específicos, ¿no? El objetivo más complejo y ambicioso se vuelve fácil de realizar gracias a la descomposición en objetivos más simples y objetivos. Entonces, este es un proceso de análisis, ¿no? El análisis es descomponer el todo en partes, y más o menos eso es lo que ocurre con los objetivos, ¿verdad? Tenemos el todo, que son los objetivos generales, y las partes que son los objetivos específicos. Entonces es un proceso lógico, ¿verdad? Deductivo. Entonces un proceso lógico deductivo es descomponer el todo en partes, ¿no? Eso se le llama análisis, ¿no?, lógica. Constituye el instrumento principal para establecer los cursos de acción, ¿no? Entonces, los objetivos específicos van a determinar las acciones, que se llaman también cursos de acción, ¿verdad? Y hay un plazo para lograr, ¿verdad? Siempre estos cursos de acción tienen que tener plazo. Si no tenés plazo, no vas a cumplir nunca tu meta, no vas a poder cumplir tu plan estratégico. Tiene que haber un plazo determinado para cumplir, para llegar a estos objetivos. O si no, es irreal, ¿no? Lo que solemos hacer siempre es fijamos grandes objetivos, pero en la práctica no establecemos los plazos y no establecemos los responsables de que se cumplan o que lleven a cabo esos objetivos específicos, ¿verdad? Que le lleven a la práctica. Y por último, no hay evaluación.
¿no? Entonces, el plan se hace de balde o se hace solamente para mostrar, para que la gente vea que hay un plan, pero no, en la realidad no, no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, los objetivos, ¿qué es lo que buscan, verdad? Los individuos buscan cambio en el nivel de los ingresos monetarios, cambio en su conducta, ¿verdad? Cambio en actitudes, cambio en conocimiento, cambio en creencias y cambio en valores, ¿verdad? Eso es lo que buscan los objetivos lograr a nivel individual. Buscan cambios, ¿verdad? Y también pueden lograr cambios en la sociedad, ¿verdad? Pero a nivel individuo tenemos cambio en ingresos, que es lo que mide la pobreza, ¿verdad? Fundamentalmente la pobreza se mide por los ingresos monetarios. También podemos ver cómo cambian las conductas, especialmente con la educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide la educación? La educación mide cambio de conducta, ¿verdad? Eh, Eso es lo que busca, ¿verdad? Cambio, buscamos cambio de conductas a través de la educación. Después, actitudes también, actitudes hacia ciertas cosas. Cambio de conocimiento e incluso creencias, ¿verdad? Y valores, ¿verdad? O valores o antivalores, ¿verdad? Nosotros tenemos unos antivalores que son el vaivai, patiente, etcétera, ¿verdad? Todos son antivalores que deberíamos de ir cambiando, ¿verdad? También, esto a nivel colectivo, ¿verdad? Cambian las relaciones sociales. ¿Cómo nos vamos a relacionar, verdad? Eh, Eso tiene que ver mucho con la educación, ¿verdad? Yo veía, por ejemplo, cuando estaba en Valladolid, gente que los españoles toman mucho alcohol, ¿verdad? Y gente que venía a la noche, a la madrugada, tranquilamente, se desplazaba y se iba a su casa pacíficamente. En cambio, si era acá, primero lo que iban a hacer, se iban a medir el aceite, ¿verdad? Se iban a clavar con cuchillo y eso, y se iban a pelar. Eh, no, eso no ocurre allá, ¿verdad? Y eso es producto de la educación y estos cambios en las relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, no hay estos desmanes como ocurren acá, ¿verdad? O después un partido de fútbol y todo eso, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el nivel de educación de la gente. Entonces tenemos que hablar de la comunicación interpersonal, la cooperación, la sociedad, el respeto también, ¿verdad? La participación en la ayuda, ¿verdad? Entonces esto a nivel social debería de cambiar en estos aspectos, ¿verdad? O busca los objetivos cambiar estos aspectos sociales, ¿verdad? Entonces buscan cambios en infraestructura, entonces buscan cambios físicos también, ¿verdad? Sociales o culturales, ¿verdad? Entonces ya son objetivos mucho más ambiciosos y mucho más a largo plazo y por ende necesitan una mayor planificación, ¿verdad? Entonces, introducir esta cultura de la planificación es lo difícil. Entonces, ahora hay organizaciones eh, que promueven la cultura de la planificación, cosa que antes no había, ¿verdad? Antes era un grupito nomás así de expertos lo que hacían la planificación. Ahora esto se tiene que socializar, esta cultura de la socialización para poder lograr más objetivos, porque ningún plan funciona si no hay si la gente no está comprometida con ese plan, si no está de acuerdo, si no tiene la voluntad para llevarlo adelante. Y por más que yo haga un magnífico plan, ¿verdad? Como el famoso plan que hicieron los israelíes para ordenar el transporte público y el tránsito en Asunción. No recuerdo ahora el nombre. Hicieron un plan magnífico, como dije, y nadie sabía nada. Nadie eh, internalizó eso.
a nadie le preocupó y llegamos a otro antivalor nuestro que es el OPAREI. Entonces terminó en el OPAREI el plan que vinieron a hacer los israelíes acá sobre el transporte público y seguimos sufriendo, ¿verdad? Porque que más sufrimiento hay que tener que perder 4 horas de nuestra vida que vivimos las afueras de Asunción solamente para desplazarnos todos los días. O arriesgar nuestra vida sobre una moto, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones, entonces, se necesita compromiso de la gente, se necesita que la gente internalice eso, ¿no? Se necesita que la gente se comprometa, ¿no? Con estos objetivos. Entonces la planificación estratégica, así como un resumen, ¿verdad? Como un esquema, implica objetivos, ¿verdad? Objetivos, ¿verdad? Después formulación y evaluación de la alternativa estratégica, eso es lo que llamamos curso de acción. Entonces, formulación de diferentes cursos de acción, ¿verdad? Que son las alternativas estratégicas, y de entre esos seleccionamos la que es más acorde a lo que nosotros queremos, pero también tenemos que estudiar la viabilidad de eso, ¿verdad? Entonces, si no podemos lograr todo lo que queremos, tenemos que irnos por parte. Conseguir primero una parte, después otra, y así sucesivamente, y así se va extendiendo en el tiempo el cumplimiento de nuestro objetivo. Pero acá más o menos está un resumen, ¿verdad? Primero el objetivo, después la evaluación, formulación y evaluación de las alternativas o cursos de acción, y la selección de una estrategia. Pues la estrategia es el cómo, el objetivo es el para ti. El gobierno debe analizar el contexto, ¿verdad? Para alcanzar y garantizar los intereses vitales. Esto implica, analizar el contexto implica hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces necesita, ¿y qué son intereses vitales? Intereses vitales son elementos por los cuales el gobierno no puede funcionar. Por ejemplo, si el gobierno no tiene presencia en un determinado lugar, o si hay grupos insurgentes que le disputan el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces el gobierno ya no tiene, prácticamente no gobierna en esa zona, ¿verdad? En ese lugar. Entonces no puede alcanzar, no puede garantizar estos intereses vitales. El gobierno tiene que seguir funcionando, aunque haya guerra, aunque haya paz, ¿verdad? Tiene que seguir funcionando, tiene que garantizar. Después, un país necesita tener un territorio, necesita tener una soberanía. Todo eso son intereses vitales que el gobierno necesita asegurar, ¿verdad? Entonces, necesita para obtener estos objetivos, para garantizar sus intereses vitales, que son los intereses primarios, ¿verdad? Después de los vitales están los estratégicos, ¿verdad? Intereses que son importantes, pero que no implican que el gobierno se paralice, no implica que el gobierno no pueda ya actuar, sino son cosas importantes que se quiere lograr. Entonces, pues, hay que tener esa diferencia entre intereses vitales e intereses estratégicos, ¿no? El proceso es, se identifican en la directiva de gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Entonces, para eso está la directiva de gobierno, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se establecen los objetivos, los lineamientos de política, se va desglosando estos grandes objetivos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, tengo que decir, ¿verdad?, de que el documento que compartió una compañera sobre el Plan Nacional de Desarrollo mejoró bastante, ¿verdad? Esa versión yo no tenía. Mejoró bastante el plan porque se volvió a evaluar, diferentes instituciones del Estado volvieron a evaluar y se corrigió y se adaptó mejor el plan de gobierno 2030. Y también, por eso digo, falta difusión, porque esta actualización yo no conocía sinceramente, y le agradezco
a la compañera que compartió, porque está mucho mejor eh, realizado, se entiende mejor. Entonces, el gobierno tiene que dar su directiva, ¿verdad? Tiene que dar también, eso implica las ideas directrices eh, y elementos de juicio, ¿verdad? Eh, para que vaya bajando estas directivas de planificación para el desarrollo, ¿no? Porque se supone que de la directiva de gobierno, eh, todos, todos los entes deberían de seguir la misma política, ¿no? El gobierno. Un caso que yo veo que a mí siempre me llama la atención es que, por ejemplo, el gobierno da plata para el CONACYT, por ejemplo, da dinero para el CONACYT, pero el CONACYT sigue su propia política, no le va ni no le viene lo que dice el gobierno, sino sigue su propia política. Por ejemplo, en un país donde hay desnutrición y produce eh, alimentos para millones de personas, ¿verdad? Y que los alimentos se pudran todos y que no se utilicen. Entonces, una prioridad del gobierno del CONACYT debería ser de que se aprovechen todas estas frutas, plantas que se pudren y eso se convierte en un alimento que pueda durar convertirse en un alimento no perecedero, en harina, qué sé yo, ¿verdad? Y que de eso se pueda alimentar a esa población que está desnutrida. Y eso no se hace, se hace cualquier otra cosa, que el KGE, todo con un fin comercial más o menos, es lo que el estudio de las hierbas medicinales, que aprovechan las farmacéuticas, se ahorran investigación y desarrollo, ganan mucho más plata con eso, pero a la gente que necesita no le llega eso. Entonces, de repente hay instituciones que no siguen la directiva de gobierno, sencillamente utilizan la plata como a ellos mejor se les antoja. Entonces el gobierno no tiene dirección en ese aspecto. Estoy dando un ejemplo nomás, no sé, otras instituciones también que tengan el mismo planteamiento o la misma desorientación, diría yo. Entonces, el planeamiento estratégico está orientado a la formulación de directivas de planificación y desarrollo de defensa nacional. Entonces, el planeamiento estratégico a largo plazo, línea gruesa, se convierte en directivas de cada gobierno que se van sucediendo en el tiempo por mandato constitucional. Entonces, esa es la cuestión más importante. Los objetivos estratégicos también son la base para evaluar la tarea de gobierno, ¿verdad? Al establecer indicadores que permiten medir avances de las acciones, permiten evaluar. Y ese proceso de evaluación es lo que yo no veo, ¿verdad? Ni siquiera en el plan, la verdad que no leí bien, pero no, en la corrección que se hizo del plan 2030 no está claro cómo se va a evaluar. No hay medidas claras para cómo evaluar. Por ejemplo, el plan de Panamá, lean por el plan de Panamá. De hecho que cuando hablemos de evaluación vamos a ver, pero sería interesante que lean un poco en el plan de Panamá cómo ellos van a hacer la evaluación de su plan estratégico, ¿verdad? No hay punto de comparación con el nuestro. El nuestro no plantea eso, la forma de cómo vamos a evaluar ese plan. Y de hecho nunca se evalúa, ¿verdad? Y tengo mala experiencia en eso, ¿verdad? Que ya les conté. El objetivo estratégico permite constatar la intención de cambio o transformación en la calidad y eficiencia tanto de la economía, pero no solo de la economía, ¿verdad? Sino de muchos otros aspectos, ¿verdad? Entonces, al final debe expresarse en resultado esperado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya
tenemos que desglosar, ¿verdad? Hasta que se tenga en cuenta los objetivos que se desean, ¿verdad? Bueno, esta parte voy a dar una segunda. Ahora voy a compartir, voy a dejar de presentar y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Si alguien quiere consultar de lo que dije. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo desarrollado? De mi parte no, profe. ¿Alguna cuestión que me quieran consultar? Profesor, Epifania soy. Sí, profesor. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Buen día, Mi consulta es la siguiente. Generalmente, o sea, en todos los planes estratégicos ya vienen establecidos los objetivos estratégicos a desarrollar. Sí. Y usted estaba hablando con referencia a que nosotros tenemos que elaborar también estos objetivos. Los objetivos estratégicos, sí. Como Sí, un ejercicio nomás. como un ejercicio. Como un Ya. ejercicio. Entonces, partiríamos de un diagnóstico. Sí, para eso vimos el FODA, ¿verdad? Sí, Esa es se una puede tarea utilizar también. es una tarea. Perdón. Sí. Partiríamos del FODA, porque también se puede utilizar árbol de problemas también, ¿verdad? Sí, yo Para creo que el mí sí, FODA es más sencillo, pero eso no varía. Para mí, no anula de que vos puedas utilizar otro método como árbol de problemas. claro. Eh, Para mí, en el caso de objetivos, me es más sencillo utilizar árbol de problemas, porque al identificar las causas vas elaborando rápidamente mejor tus objetivos, porque FODA es un poco más amplio. sí, Eso nada más quería. gracias, profe. No, FODA, no. Diga, no, profesor. FODA es para hacer un levantamiento general, ¿no? Sí, Y después hay que categorizar, sí, así mismo. después utilizar el árbol de problemas, ¿no? Sí. ¿Quién no sabe hacer FODA entre ustedes? ¿Quién nunca hizo FODA? Yo creo que el FODA es muy sencillo, ¿no? No hay que confundir nomás los aspectos externos de los internos. Los aspectos internos son fortaleza, debilidad, y los aspectos externos son oportunidad y amenaza. Y a veces nomás la gente mete aspectos externos donde es interno e interno donde es externo. Y ahí se produce el problema de que no se interpreta, ¿verdad?, lo que es el FODA. Gracias, profe. Gracias a vos, profe, por preguntar. ¿Alguna cosa más respecto a lo que estamos diciendo? Profe, Sí, Miriam. ¿cuál es la diferencia, vamos a decir, entre un plan de desarrollo país o plan de Estado y el plan de gobierno? El Porque lo plan que de... vemos más bien nosotros son plan de gobierno nomás. Y encima que tenemos la peculiaridad de que cuando somos el siguiente peldaño ya de Chupé, ¿verdad? O nos toca a nosotros la lapicera en ese momento, ya ahí lo que es o lo que hicieron anteriormente, ya sean nuestros colegas,
hablo también como docente, porque ya como se dice eso, que siempre devaluamos lo que ya se realizó o lo que ya se hizo. Y pregunto nomás, entonces, como alguien decía la clase anterior, vaya voy ya avanzada, siempre vamos a estar bailando sobre la misma baldosa si tenemos y seguimos con esa mentalidad. Sí, Entonces, ¿hay determinado un plan de Estado? ¿Hay un plan país realmente para nosotros? ¿O son simples planes de gobierno nada más? bueno, es muy pertinente tu pregunta, mía. El gobierno de Cartes hizo el plan de desarrollo 2014-2030 que ustedes tienen, ¿no? Lo que está en la plataforma, ¿no? Hizo. Ahora, Marito tiene su programa de gobierno. Ese sería lo que él va a hacer, ¿verdad? Pero en realidad es un desastre, hermano. Me van a disculpar los que están a favor de él, pero yo no veo que haya ninguna coherencia en eso. Y vimos, ¿verdad? Y es una constatación histórica que no sé si alguno me va a discutir, pero que Marito vino a descomponer todo lo que hizo Cartes, o cambió muchas cosas, ¿verdad? En teoría, él debería seguir ese plan 2030, pero no se ve en la práctica, ¿verdad? Eh, y ahí está nuestro problema. Pero el plan de desarrollo va hasta 2030. Ahora, los planes de gobierno serían de Cartes hasta el 2018, ¿verdad? Marito el 2023, después no sé quién vendrá, quizás Santipeña, quizás Efraín, de 2023 al 2028, ¿no? Tendría que ser. Y ahí prácticamente se cumple ese plan 2030, ¿no? Dentro del próximo gobierno ya tendría que llegarse a finiquitar este plan 2030, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Es de que un gobierno solo 30 años, digo 5 años, pero el plan debería ir más allá, ¿verdad? O sea, no que por perspectiva un plan puede extenderse hasta 30 años. Hasta 30 años puede extenderse ese plan, pero ese plan, en nuestro caso, serían 6 gobiernos. Si vamos a hacer 30 años, van a ser 6 gobiernos. Y cada uno de estos gobiernos tiene que tener también su plan, o por lo menos sus prioridades con respecto a ese plan general de desarrollo. Pero vemos que en la práctica no se cumple. Lamentablemente, porque en otros países sí se cumple. Se cumple a rajatabla, ¿no? Es decir, hay grandes consensos. Esto es para lograr grandes consensos. Países que lograron grandes consensos avanzaron sobre salud, sobre educación. ¿Y quién Incluso, controla eso, profesor? ¿Quién debe de controlar? ¿El pueblo en sí o cómo lo que es? Porque si y, hay una brújula que seguir y nos damos cuenta que la persona que hemos elegido, ya Juppé, aunque, ¿cómo se dice?, no haya votado por esta persona, pero es la voz del pueblo, es decir, que el pueblo ha elegido a este administrador de sus recursos. Oye, desviamos del camino. ¿Quién le tiene que enderezar? ¿Quién tiene que poner, este es el objetivo y a esto es lo que queremos llegar nosotros como país? Porque le guste o no le guste, y quien le pique, como se dice, los recursos, los que están en el servicio público, son recursos del pueblo, son meros administradores. El pueblo es el dueño de la empresa. Donde el administrador, si sos dueño de la empresa, o ya posea jandera, jaina, la quiebra, como se dice. Entonces, yo quiero saber, profesor, quién es el que debe de enderezar o poner, ¿cómo se dice?, mano firme ya de Chupé para que nuestros administradores de recursos tengan que hacer lo que deben de hacer. O no sé, algo cultural nuestro, o cómo es, porque nosotros somos muy de cultura del cacique, pero si nos damos cuenta de que
no nos está llevando, no estamos yendo en zigzag y no en línea recta hacia un objetivo, no sé. Pregunto. En el, Experiencia, profesor. no, en teoría, este plan de desarrollo debería ser un consenso, ¿verdad? Debería llevar a un consenso, es lo que busca un consenso a 30 años. Evidentemente que el pueblo no está en condiciones de corregir ese plan, ni de exigir tampoco, porque en otros países hay la revocatoria del mandato, que no está de acuerdo con un gobierno que no está cumpliendo, llegaron 2 años de gobierno, se hace un referéndum y que es vinculante y se lo saca al gobierno y se pone otro. Entonces, el pueblo no está en condiciones de exigir de que se cumpla. Hay que partir de esa base. En teoría, la Secretaría Técnica de Planificación es lo que debería recoger ese mandato y llevarlo a la práctica, cosa que tampoco hace. Yo creo que un ministro Stroessner decía de que lo más difícil no era ir a Stroessner para que tome una decisión, sino que convencerle a Mandelburger, que era el secretario de Planificación, de que acepte el proyecto, porque si Mandelburger aceptaba, no había problema para que Stroessner dé su visto bueno. Pero hay que entender que Stroessner gobernó como 7 mandatos por ahí, tuvo. No es la misma situación que ocurre ahora. Nosotros también por falta de educación no visualizamos, digo, no digo este grupo, ¿verdad? Sino digo en general, no podemos visualizar esas cosas, no podemos ponernos de acuerdo y no podemos lograr un consenso para que se cumpla ese plan a largo plazo. Y como dije, el gobierno de uno viene a descomponer lo que hizo el otro. Esa es una cuestión cultural que nosotros tenemos en todos los niveles, ¿no? Es decir, no es más coherente continuar lo que hizo bien el otro y lo que hizo mal corregir. Entonces, ese es el problema fundamental con los cuales nosotros nos encontramos, ¿verdad? En estos casos. Es el problema existencial que tenemos. No sé, Miriam, si te contesté o no te contesté, pero una pregunta muy difícil la que vos hiciste. Pero está bien que no es una pregunta difícil. Profe, eso se ve también, por ejemplo, en el Plan Panamá. Si bien no leí todavía profundamente, en el apartado introductorio aparece el nombre de los políticos que representaron a sus partidos políticos justamente, ¿verdad? O sea, hay un mínimo de consenso para el plan. Tal cosa no se ve, por ejemplo, en el plan que se elaboró en la época de Cartes. Y otro ejemplo de cómo cada gobierno no acompaña ese proceso se ve en el Metrobús. O sea, durante todo el gobierno, el plan original, ¿verdad? Cuando se inicia todo esto, señalaba de que los colectivos tenían que tener la puerta a la izquierda y por tanto se hicieron esos paseos centrales, ¿verdad? Como una suerte de terminal. Llega el gobierno, o hay un cambio de gobierno que hace el Ministerio de Obras Públicas, va a Chile y ahí se da cuenta de que es mejor que las puertas estén a la derecha. Entonces, se van a destruir seguramente si no se han destruido esos paseos centrales. Y bueno, destruyeron todo. Y bueno, esa es la cuestión. En Perú, por ejemplo, hay una Comisión Nacional de Consenso, algo así se llama, donde están todos los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, y ellos son los que determinan estas grandes políticas de largo plazo. Entonces, de esa manera se transmite de un gobierno a otro. Conté que Perú tiene muchísimos problemas. Cada rato le echan a su presidente. Entonces, ellos tratan, ¿verdad? Y eso nosotros no tenemos. Por eso hacemos el plan y por interés, ¿verdad? Del grupo, pero no hay que cumplir.
no se puede lograr ese consenso, bueno, para que eso se lleve adelante. Sí, es muy pertinente, Augusto, el ejemplo y lo que dijiste. ¿Verdad? Entonces necesitamos una comisión o algo, una institución que vele justamente por el cumplimiento de su plan, ya que la Secretaría Técnica no tiene el peso político necesario para llevar adelante eso, ni para corregir, ni nada por el estilo. ¿Verdad? O sea, ahí vemos que hay una flaqueza del gobierno y del sistema democrático. Estamos encontrando una debilidad muy grande de lo que debería ser con respecto a lo que es. Bueno, ¿otra consulta? Bueno, una cuestión que yo le quiero decir es de que 13, la mitad prácticamente, la mitad, son 26, 13 entregaron a tiempo su trabajo. También por la transición que estamos, como digo, con respecto a de una plataforma a otra, por ejemplo, el Classroom no cerraba la posibilidad de alzar los trabajos. Esta plataforma Moodle sí cierra la ventana para alzar los trabajos. Ahora yo prolongué esto hasta el 27 de agosto, que es nuestra última clase. Ustedes pueden seguir alzando ese programa hasta el día 27. ¿No? Y hay una fecha establecida, ¿verdad? Y después hay una fecha, una última fecha para alzar los trabajos. Entonces, pueden seguir alzando sus trabajos. Pero de los 13 o 14 que leí, casi nadie interpretó lo que es la concepción ideopolítica y la imagen objetiva. Creo que uno fue lo que puso que esta es la concepción ideopolítica y esta es la imagen objetiva. La mayoría me pusieron cosas que yo no pedí. Yo no pedí objetivo, yo no pedí línea de acción. En este trabajo voy a pedir objetivo, ¿no? Pero la concepción ideopolítica y la imagen objetivo, nadie hizo ni se acercó a lo que debería ser. Los trabajos que leí, ¿no? Entonces, en este segundo trabajo les pido otra vez que hagan otra vez la misma cosa, pero ya de manera grupal, no ya de manera individual, porque necesitamos que eso se consolide, ¿verdad? Porque si no tenemos eso claro dentro de cada grupo, los otros trabajos no se van a poder hacer, o si se hacen, se van a hacer mal. Entonces, yo les pido otra vez que hagan un resumen otra vez, pero del grupo, ya no individual, del grupo, sobre la concepción ideopolítica y la imagen de que. Para eso voy a tratar de hacer otra vez un repaso con ejemplos, ¿verdad? De esa parte, ¿verdad? Voy a gastar un poco más de tiempo, pero voy a tratar de ejemplificar. Entonces, si no hay preguntas, voy a compartir de nuevo la pantalla para mostrar un poco esas cuestiones que hemos, ¿verdad? No hemos podido consolidar conocimiento de esto. Porque esto se hace en base a una doctrina que es peruana, ¿verdad? Y que establece, ¿verdad? Que probablemente ustedes no van a encontrar en otro planeamiento lo que acá se está planteando. Están viendo la proyección, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, la concepción ideopolítica, de acuerdo a la definición que yo les puse, ¿verdad? Lo que tenía que decir, ¿qué modelo de sociedad, modelo ideal de sociedad es para soñarle? ¿Cuáles son los valores y principios que se van a establecer? ¿Cuáles son las opciones que vamos a tomar? Porque dentro de estos valores y principios no vamos a poder tomar todos.
sino que vamos a tomar algunos, ¿verdad? Entonces tienen que estar coherentemente interrelacionados y tienen que reflejar una toma de posición. Entonces, estos son los elementos que componen la concepción ideopolítica. Si ustedes ven la definición de la tarea 1, van a encontrar esto. Eso es lo que yo les desglosé, ¿verdad? Les descompuse en cada una de sus partes. Entonces, necesitamos visualizar el modelo de sociedad, modelo ideal de sociedad, valores y principios que vamos a elegir, opciones, ¿verdad? Vamos a elegir entre estos valores y principios, se tienen que interrelacionar coherentemente y tienen que tomar una posición, ¿verdad? Tienen que reflejar una toma de posición. Y acá le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, para identificar los valores. Acá tenemos nuestra bandera, en el llamado sello de Hacienda. Sello de Hacienda dice porque es también para la emisión de billetes, ¿verdad? Se utiliza el león, se utiliza para emitir los billetes, o un comienzo. Por eso se llama sello de Hacienda. O los sellos que para pagar impuestos también, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos valores fundamentales, ¿verdad? Paz y justicia. Esos son dos valores que deberíamos de incorporar en esa visión que queremos de esa sociedad, una sociedad que viva en paz y con justicia. Después está la Declaración de Independencia del Paraguay del 25 de noviembre de 1842. No sé si todos conocen la Declaración de Independencia del Paraguay de 1842. Supongo que Augusto y Gina conocen, pero ¿y el resto? Sí, profe. Conocemos la Declaración de Independencia del Paraguay. 25. Hasta en No, Wikipedia. profe. No. El punto 1, que son 7. El punto 1 dice: la República del Paraguay en el Río de la Plata es para siempre y de hecho y de derecho una nación libre e independiente de todo poder extraño. ¿Qué valores podemos extraer de esta primera disposición o primer principio que establece nuestra Declaración de Independencia? Ya tenemos dos valores, ¿verdad? Que son paz y justicia. Ahora, ¿qué otros valores podemos extraer? La libertad, profe. Libertad, Soberanía. La libertad, perfecto. libertad, soberanía. Soberanía, excelente. Tenemos 4 valores ya entonces. Tenemos paz, justicia, libertad y soberanía. Esto no es único, ¿verdad? Esto yo lo pongo, ustedes pueden ver, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución también de 1992, ¿verdad? Ahí también hay valores, hay principios, ¿verdad? Entonces, se pueden aplicar también, y el ejemplo que doy no abarca todo, ¿verdad? Se le pueden agregar más cosas, ¿verdad? El ejemplo es esto, ¿verdad? Una sociedad, yo describo, estoy soñando, ¿verdad? Una sociedad libre y soberana, ¿verdad? Que se organiza para aprender. Eso también es un sueño mío, ¿verdad? Y crear oportunidades, ¿verdad? Entonces la sociedad se organiza para aprender y crear oportunidades. Nuestra sociedad no está organizada para eso actualmente. Es justa y solidaria, ¿verdad? La justicia tampoco es buena. La solidaridad existe como un valor cultural porque la sociedad guaraní es una sociedad solidaria, ¿no? Todos tenemos nuestro compadre, nuestra comadre, nuestro pariente, ¿verdad? No somos una sociedad del trabajo, como son las sociedades modernas donde no existe el parentesco, la solidaridad, sino que cada uno para sí, Dios para todos, ¿no? Nuestra sociedad es solidaria, se tiene que seguir manteniendo entonces de forma solidaria.
con una escala de valores humanista, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que buscar la educación? Tiene que fortalecer la humanización, ¿verdad? O vamos a buscar la deshumanización. Yo creo que la humanización es importante como valor. Que busca una identidad dinámica, sino una identidad estática, sino que esa identidad va variando con el tiempo. Y por supuesto el bienestar general, que es el objeto del desarrollo, ¿verdad? Y las condiciones son en convivencia pacífica, ¿verdad? Ahí tenemos el valor de la paz, ¿verdad? Y armonía con la naturaleza. Ahí hay una toma de posición. Porque Donald Trump en su gobierno solo le interesaba la economía, no le interesaba destruir todo el medio ambiente con tal que la economía siguiese adelante. Nosotros, en esta sociedad ideal, tendríamos que vivir en armonía con la naturaleza. Así los guaraníes, ¿por qué los guaraníes respetaban la naturaleza? Porque sabían, ellos vivían del monte, y si entraban a matar a mansalva a todos los animales que había en el bosque, sabían que después iban a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, creían de que el espíritu de ese animal, si él abusaba de eso, de la casa, cuando él estaba dormido podía venir a robarle su propio espíritu, ¿verdad? Era una forma de regular la casa dentro del monte, porque esa era una opción de vida de los guaraníes. No podían destruir todo. Y eso perdimos nosotros. Pues tomamos una posición de vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Y la sociedad, por supuesto, tiene que estar segura, ¿verdad? Y adaptada a la interdependencia del mundo globalizado. Adaptados a es decir, hay que buscar a través de las políticas públicas de que haya una adaptación, no una subordinación, sino una adaptación. Y eso es otra toma de posición también. No puede haber entonces una subordinación al mundo globalizado, sino una adaptación. Nuestras políticas tienen que estar adaptadas, porque no podemos parar tampoco la globalización, pero tenemos que adaptar nuestras políticas públicas. Entonces, esto es un ejemplo de esto que anteriormente vimos. Modelo de sociedad, valores, principios, tomamos opciones, creo que son coherentes, ustedes me dirán si sí o no, y reflejan tomas de posiciones. Pero, como digo, acá falta democracia, derechos humanos y muchas otras cosas. Pero si hablamos de valores humanistas, ahí pueden entrar los derechos humanos, ¿no? Entonces falta también inclusión, muchas otras cosas. Pero es un ejemplo de cómo se elabora la concepción ideopolítica. Ahora vamos a la imagen objetivo, ¿verdad? La definición es un poco más ambigua, pero tiene que basarse en esto también, ¿verdad? La imagen objetivo es situación deseable y posible hasta 30 años. ¿Verdad? La perspectiva marca 30 años. Hasta, ¿verdad? Ustedes pueden elegir 20 años, pueden elegir 10 años, 15, como 25 también si quieren. No hay ningún problema en eso. Pero no podemos sobrepasar los 30. Entonces, tiene que ser coherente con lo que anteriormente fijamos. Pero esto es muy complejo, ¿verdad? Si vamos a hacer todo, es complejo porque abarca los campos del poder, ¿verdad? Que son político, militar, psicosocial, después militar, y el que es transversal, que es científico-tecnológico. Entonces, solo vamos a enfocarnos al aspecto psicosocial y dentro de eso de la educación, ¿verdad? Lo que atañe a la educación, nomás, no vamos a irnos más, no vamos a irnos más para allá de eso, pero cuando se va a hacer, tengan en cuenta de que tiene que abarcar todos estos campos. No solamente el plano psicosocial o educativo, porque psicosocial implica también salud, ¿verdad? No solamente educación. Bueno.
En el horizonte entonces del 2052, que son 30 años, observando el principio, ¿verdad? El principio de creación de oportunidades, ¿verdad? Ese es un principio. Un valor es una sola palabra. Un principio ya son varias palabras, ¿verdad? Entonces el principio es crear oportunidades, ¿verdad? El principio de creación de oportunidades, ¿verdad? Y emprendiendo un proyecto educativo enfocado al desarrollo del pensamiento racional y crítico como facultad imprescindible del ser humano, ¿verdad? Entonces hablamos del pensamiento racional y crítico, pero de un pensamiento humanizante, porque las máquinas nos deshumanizan, definitivamente nos deshumanizan las máquinas. Entonces, nosotros no podemos tender a una educación que lleve a la deshumanización por las máquinas. Y vean ustedes la gente que se sienta a la mesa y cada uno está con su teléfono celular y que ni siquiera se hablan entre sí o se comunican por mensaje de texto. Entonces eso implica deshumanización. Pero lo que tenemos que tender es hacia la humanización, con una mejora continua de resultados. Pues necesitamos esa mejora continua de resultados y en armonía con el medio ambiente, por supuesto, ¿ya? Y el contexto del cual no podemos escapar es la era del conocimiento y de la apresurada automatización de la tecnología. Pues si nosotros no manejamos la tecnología nos va a manejar a nosotros. Y esto sería la imagen objetivo, ¿verdad? Entonces voy a volver a interrumpir acá mi presentación para pedir si es que alguien no entendió o no comprendió bien cuál es la tarea que tiene que hacer. Como yo, desde un punto de vista Profesor, grupal, sí. Te escucho, profe Tijania. digo nomás, profe, que eh, como personas que estamos trabajando dentro de una institución, ya vamos a decirle de alguna manera que tiene formalizado sus diferentes planes y funcionarios en general, vamos a decir, estamos tan acostumbrados a cumplir nada más todo lo que ya viene estructurado. Entonces, para nosotros es un poco difícil tener esta proyección que usted propone y seguramente por eso que nos dificultó tener esa mirada, pero realmente es muy interesante realizar este tipo de ejercicio porque también te pones en los zapatos de personas que sí pueden tener estas concepciones. Entonces, realmente no teníamos o sea, no sé, yo no llegué a tener esta perspectiva que usted está dando ahora y me parece realmente eh, bueno que nosotros podamos analizar así minuciosamente hacia dónde ir realmente y hacia dónde tiene que tender y hacer una lectura un poco más, o sea, una lectura diferente de esos documentos. Y gracias, profe. Yo dije en un comienzo que no iba a hablar de valores y no íbamos a tocar el tema de valores, pero esto es ineludible. Pero lo importante no es que ustedes planteen bien los valores, nada, sino que entiendan el procedimiento, es decir, entiendan cómo es que se hace, ¿no? Porque sobre valores no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero por lo menos cómo se hace ese trabajo, cuál es el propósito, cómo es el esquema para elaborar estos conceptos, ¿verdad? Es básicamente eso. Yo no soy filósofo, no tengo ninguna competencia en el tema para hablar con propiedad de lo que son los valores o los principios. Pero por lo menos que ustedes internalicen ese esquema de cómo hacer el trabajo. Eso es lo que quisiera que aprendan, ¿verdad? Que
que fijen, ¿verdad?, el conocimiento. Pero como digo, este es un ejercicio. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar nuestro músculo cerebral para poder hacer este tipo de ejercicio. Por lo menos que tome conciencia de que es necesario hacer este ejercicio. Siempre tenemos miedo a equivocarnos, a hacer malas cosas, pero si no nos equivocamos, no aprendemos también. Permiso, profe. Sí, profe Hilda. Profesor, coincido completamente con la profe Epi. A nosotros nos entregan muchas veces ya valores que nosotros tenemos que implementar, principios que tenemos que llevar adelante, ¿verdad? Hablo también como funcionaria, no como estudiante, ¿verdad? Y muy interesante, yo jamás había visto de esta perspectiva, ¿verdad? Para mí me parece muy amplio y realmente, como tuve ya la oportunidad de decirle la vez anterior, me costó la tarea anterior y ahora lo veo completamente con otra visión. Y le prometo ponerme las pilas e intentar hacer un trabajo más acorde a la altura de lo que realmente es lo que hoy escuché y poder completar esos puntos. Agradezco muchísimo los puntos que hoy se me aclararon. Para mí fue muy importante la clase de hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahora ustedes tienen que consensuar dentro de su grupo cómo van a encarar estos aspectos, ¿verdad? Pues, supongo que cada uno tiene una visión diferente y van a tener que ponerse de acuerdo para hacer uno solo, ¿no? Uno solo. Aparte del trabajo individual que deben presentar, porque el que no presenta el trabajo no va a tener nota. El que no presenta el trabajo, el que no completa los trabajos no va a tener nota. Entonces, ese trabajo individual no es que pasó nomás, hay que completar. Sí, profe, lo voy a levantar. Perfecto. Gracias, profe. Profesor, ¿cuándo tendríamos la devolución de esa tarea? Y yo De tal generalmente, manera saber dónde hay que ajustar y el voy a, tornillo, como se dice. como le digo, poco hicieron correctamente. Para saber dónde exactamente mejorar, porque estoy mirando lo que usted dice y comparando con mi tarea, es más bien un redondeo en un párrafo lo que usted ha expuesto. Sí, por de eso, cada uno de los dos ítems, ¿verdad? Que tenía la tarea. por eso está especificado el crédito. Esos créditos yo voy a usar en la plataforma que le corresponde a cada uno. Ahora, si ustedes quieren alguna devolución, sí, también podemos hacer. Sería importante, profesor, porque Bueno, así sabemos dónde tenemos que ajustar más o dónde tenemos que incrementar más. Porque correcto. Profesor, permiso, para mí que tiene esos indicadores. Entonces yo creo que cuando se completan los son dos indicadores ya es indicadores una nomás, forma. Epifania, y muy generales de repente. Sería importante evaluar acá la concepción que tengamos o que tenemos o el nivel alcanzado en la comprensión de cada uno de esos componentes. Sí. No, solamente yo decía que no estaba discutiendo tu postura, Miriam, solo estaba diciendo que hay indicadores ya establecidos y que ese también es una manera de devolución del docente cuando se habla de tareas. Es establecer los indicadores que son bastante generales, es cierto, sobre cómo realizar la tarea. Bueno, si no hay otra consulta, voy a continuar respecto a la presentación. Tania, voy a explicar yo la tarea 2 cuando termine la presentación, no te vayas a preocupar. Perfecto, profe, gracias. Ahora vamos a ver, ¿verdad?
Esta es la imagen objetivo y acá está el objetivo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? El objetivo que tiene que ser coherente con respecto a lo anterior, ¿verdad? Entonces, mejorar de manera continua oportunidades y capacidades humanizadoras vinculadas con el dominio de las herramientas tecnológicas para lograr el bienestar general. Eso sería uno de los objetivos estratégicos, ¿no? Todo esto parece muy lindo, pero a partir de un objetivo hay que plantear la hipótesis. Este planteo de hipótesis no es todavía la tarea 2, ¿no? Eso va a ir para más adelante. Pero ahora lo que hay que hacer son los objetivos, pero el objetivo parece todo lindo, todo perfecto, pero hay que inmediatamente plantear qué es lo que se va a oponer o qué obstáculos puede haber en nuestro camino. Eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros vemos los grandes objetivos, ¿verdad? Y no elaboramos hipótesis en cuanto a lo que podría ocurrir, ¿verdad? Con respecto al logro, ¿verdad? Algo que puede impedir es la inestabilidad macroeconómica, que logremos este objetivo. Otro que justamente Miriam lo describió, escaso apoyo a las gestiones gubernamentales porque nadie entiende, ¿no? No se explica, no es claro, ¿no? Tampoco hay consensos. Inestabilidad y discontinuidad del equipo de trabajo, ya vimos que de un gobierno a otro, ese gobierno que le suceda a uno viene a destruir todo lo que hizo el anterior, ¿verdad? Yo no quiero ver lo que va a hacer Efraín, por ejemplo, si es que gana, ¿verdad? Va a destrozar todo y va a tratar de comenzar de nuevo otra vez. O sea, así estamos. Poca iniciativa de interés de la población local, ¿verdad? Eso no se logró todavía hasta ahora, ¿verdad? Desatención de las prioridades reales, ese es otro problema. Hacemos lo grande posible, pero no dan los recursos para poder llevarlo a cabo. Entonces, a partir de un objetivo hay que plantear hipótesis, ¿verdad? Así ya nos preparamos para los escenarios futuros, ¿no? Entonces, a partir de cada objetivo hay que plantear hipótesis, como aclaro de nuevo. Hipótesis no es la tarea 2, va a estar solamente la tarea 3 o en otras tareas, pero a manera de ejemplo les doy esto de que el objetivo no es solamente redactar el objetivo, sino ver cómo su logro puede ser obstaculizado. Entonces, objetivo, entonces, mejorar de manera continua las oportunidades y capacidades humanizadoras, ¿verdad?, vinculadas con el dominio de las nuevas herramientas tecnológicas para lograr el bienestar general. La explicación, entonces, expansión de las opciones significa satisfacer necesidades y otorgar oportunidades, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, para mejorar su nivel de vida, ¿verdad? Búsqueda de la equidad. Acá hay una serie de errores, perdón, pido disculpas. Se me perdieron unas cuantas letras. Usted que revisé como 500 veces por ahí. Búsqueda de la equidad social en un ambiente saludable, ¿verdad?, que permita el desarrollo y el progreso humano, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ya vemos que no es solamente educativo el tema, sino tiene que ver cómo va a haber educación si no hay salud. Tenemos que buscar también ambientes saludables, ¿verdad? Y la directiva sería mejorar la calidad de la educación y la salud. Implica también el aspecto de la salud que no vamos a tocar, ¿verdad? Porque no creo que haya nadie especialista en cuestiones de salud. Entonces, ni yo. Entonces, pero es algo que está concatenado, es algo que está ligado a esto. No es solamente cuestiones educativas. Bueno, los planes, ¿verdad? Acá tenemos un problema también. Las políticas, ¿verdad? Hablamos del plan 2030, ¿verdad? Existe también la política institucionales, ¿verdad? Los planes estratégicos institucionales. Hay varias instituciones públicas que ustedes buscan en internet, van a encontrar estos planes estratégicos.
Incluso yo tuve un alumno del curso anterior a este que era uno de los que estaba haciendo en un ministerio estos planes y los planes operativos anuales, ¿verdad? Que son el POA, famoso POA. Pero ¿qué pasa? Estas políticas son subnacionales y sectoriales, multisectoriales, son las que no existen. Y las políticas territoriales menos, ¿verdad? Y este es un libro un proyecto que yo participé, que es el foro Amambay Baracayu, que tuvimos, ¿verdad? Donde había más, claro, el problema del norte es que por problemas políticos, ¿verdad? Del régimen anterior, el régimen de Stroessner, se le aisló al norte, nunca se le dejó en un estado de pobreza realmente, y por eso se generan movimientos sociales, incluso guerrillas en esa zona, porque se les abandonó mucho tiempo. Y todos los problemas que tiene el norte, los departamentos del norte, Concepción, San Pedro, Amambay, no puede solucionar un ministerio. Por más que haya un Ministerio de Desarrollo Social, no puede solucionar el Ministerio de Desarrollo Social el problema que hay en el norte. Entonces, tiene que actuar en conjunto, tanto los ministerios como la gobernación y los municipios. Y este tipo de planes es lo que no existe. Y si es que existe, no se lleva a la práctica. Es solamente para mostrarse cuál es el plan, pero al final de ya pues invadir. Entonces, ese es nuestro problema, ¿verdad? Yo participé en este foro también y al final se le encargó al vicepresidente de la República que lleva a la práctica, ¿verdad? Que era el estimado Luis Castiglioni, que no hizo nada, ¿verdad? Solamente fueron reuniones y discursos. Y al final terminó en la nada este foro, llamado Foro de Amambay Baracayu, que les puedo leer brevemente cuáles son los objetivos, por ejemplo, que se planteó en este foro, ¿verdad? Amambay Baracayu, ¿verdad? Uno era configurar un punto focal regional, ¿verdad? Que administra ideas, perfiles, iniciativas y proyectos de la región Canindeyú Amambay en la perspectiva de facilitar la coordinación, complementación, establecimiento de una base de datos para esta parte del territorio paraguayo. Nunca se hizo. Apoyar iniciativas de gobiernos departamentales para asumir un rol más protagónico y organizado sobre territorios administrados, buscando una libre y espontánea y organizada participación de la base y la sociedad civil. Tampoco. Crear condiciones para la concreción de una serie de eventos que permitan a corto plazo aunar esfuerzos y recursos interinstitucionales nacionales e internacionales que efectivamente potencien las iniciativas, ¿no? Y por último, elaborar propuestas y sugerir mecanismos que constituyan bases legales para una política exterior a plazos que beneficien tanto a los aspectos ambientales y recursos naturales como la erradicación de capitales, desarrollo de proyectos transfronterizos y de infraestructura en general. Entonces acá hay un hueco, ¿verdad?, entre lo que es el plan nacional que existe y los otros planes subnacionales y sectoriales que si existen no se llevan a la práctica, y las políticas territoriales que tampoco existe este plan. Como dijimos, tampoco es que se cumpla a rajatabla, pero los que están abajo no existen, o si existen no se cumplen tampoco. Y lo que se hace muchas veces, estos son planes estratégicos institucionales o PEI, ¿verdad?, son los que existen, ¿verdad?, y tampoco esos son muy eficientes, ¿verdad?, porque para solucionar un problema sectorial, un problema del eje norte, no hace falta un ministerio, un solo ministerio, sino son varios ministerios los que tienen que actuar juntos. Yo tuve también la comisión de Bicentenario de la Independencia del Paraguay, que era muy difícil arrastrarla a todas las instituciones para los festejos. También estuve en la comisión de Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, también era difícil y sigue siendo difícil de que todas las instituciones colaboren entre sí, ¿verdad?, para lograr estas metas. Entonces acá hay un hueco, ¿verdad?, que hay que llenar
de planificación que está en déficit. Debe también emitir una directiva, ¿verdad?, de actualización. Eso ocurrió, ¿verdad? Eso ocurrió, se hizo la actualización del plan, que está mucho más claro y mejor, y por lo visto, ¿verdad?, por lo que leí, se convocó a cada institución para participar, ¿verdad? Esta directiva tiene que ver con conocimiento integral de la realidad, sería el diagnóstico, el futuro deseado, ¿no?, la perspectiva, políticas y planes coordinados, ¿verdad?, y seguimiento y evaluación de políticas y planes. Todo esto implica lo que debería de incluir una directiva de gobierno y de actualización de este plan. La directiva de planificación de desarrollo contiene, por supuesto, objetivos y políticas específicas para el desarrollo nacional. Y lo que debe hacer es asignar responsabilidades a los organismos correspondientes. O sea que tampoco está muy clara, ¿verdad?, quiénes son los responsables, cuáles son las metas que tienen que alcanzar. Se debe ajustar los lineamientos generales y procedimientos y normas de consenso nacional e internacional. Entonces, un plan estratégico entonces, debe derivar en un plan operativo, ¿no?, para que se lleve a la práctica y se debe ejecutar, ¿no? Y el proceso lleva a hacer un mapa estratégico, ¿verdad?, lo vamos a ver más adelante también, para evaluar cómo se va cumpliendo este plan, ¿verdad? La organización se tiene que alinear también o se tiene que reconfigurar para lograr este plan estratégico. Hay que planear, por supuesto, lo que se va a hacer. Se debe desarrollar la estrategia, visión, misión, valores, implica la elaboración. Tenemos la concepción ideopolítica y la imagen objetivo acá, y probar y adaptar las correlaciones estratégicas, ¿verdad? Y por último, monitorear y aprender, ¿verdad?, retroalimentación. Entonces, es un esquema más o menos de lo que hay que hacer y de lo que hemos dicho, ¿verdad? El proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre objetivos y recursos, ¿verdad? Entonces, implica también un proceso de mantener una relación viable entre objetivos y recursos. No puede hacer grandes objetivos y no hay recursos, ¿verdad?, o tener recursos y gastarlos sin que esto tenga un norte, ¿verdad? Y eso depende también de las oportunidades, ¿verdad? Implica necesariamente un proceso interactivo de arriba a abajo, de abajo a arriba. Eso muchas veces viene solo de arriba, ¿verdad? La dirección ministerial marca las metas generales de cada institución, por supuesto. Básicamente se ejecuta el contenido de proyectos, planes, programas y presupuestos. Ya dijimos que significa esto, ¿verdad? Los planes estratégicos se diseñan por altos funcionarios, administradores, ¿verdad?, de mandos medios, ¿verdad?, meta general. Por eso dijo lo que dijo Hilda, desde que ellos no veían esto, pero en algún momento ustedes pueden llegar a dirigir las máximas instancias, ¿verdad? Entonces tienen que tener una idea de cómo diseñar estos planes. Los planes operacionales sí ya cumplen directivas nomás de lo que vienen más arriba, ¿verdad? Y se seleccionan, por supuesto, caminos alternativos que son los llamados cursos de acción, que considera adecuado para alcanzar los objetivos. Más abajo del planeamiento estratégico está el plano operativo que debe ya llevar a la práctica, ¿verdad? Aquí hay que establecer tareas y responsabilidades de los sectores, ¿verdad?, misiones y finalidades de cada uno, ¿verdad?, condiciones de ejecución y qué van a ser los elementos dependientes, ¿verdad? Entonces, tiene que partir también de una directiva de planeamiento operativo para que todos trabajen en conjunto, ¿verdad?, para las finalidades propias del apoyo. Porque muchas veces la gente te dice, bueno, hace el plan tal cosa, ¿verdad?, o te encargo, tenés que hacer tal plan. Pero ¿y si no hay un plan o si no hay una directiva que viene del escalón superior de lo que está arriba de nosotros? Nosotros no podemos lograr ningún plan, ¿verdad? Todo tiene que estar concatenado.
Y a veces la gente te dice nomás, ya pone la plan, ya pone tal cosa, y no hay nada más arriba. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa, lo que a mí se me antoje, pero no va a haber esa concatenación, no va a haber esa coherencia, ¿verdad? Primero tiene que venir de arriba y después ir bajando hacia abajo. También tiene que haber plan presupuestario, ¿verdad? Porque sin recursos no se puede hacer nada. Establecer los balances, los costos, la cobertura, ¿verdad? Ese es el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? La administración nos dice, ¿verdad?, que están al servicio de las actividades misionales de la institución. Que la universidad sería docencia, investigación y extensión. Tres misiones tiene la universidad: docencia, investigación y extensión. Esas son las actividades misionales. Pero el aspecto administrativo se dedica solamente a comprar muebles, a comprar papel, a pagar sueldos, pero uno le pide para cumplir una de estas actividades misionales y te dice que no hay presupuesto, ¿verdad? Vos querés organizar una actividad, un seminario, y no te dan la plata. Ella te dice, especialmente para la tarea de extensión. Se recuestan por el bolsillo de los estudiantes. Los estudiantes muchas veces no tienen ni para su pasaje. Entonces dice autogestión. Es decir, autogestión quiere decir hacer rifa, hacer pollada, hacer hamburgueseada. No, eso tiene que estar cubierto por el plano administrativo si es que se va a cumplir realmente la actividad de extensión. Y todo eso, hay una contradicción ahí, ¿no? Si la parte administrativa no te apoya, no puedes hacer nada. Vas a hacer grandes planes, pero no se logra nada. La directiva administrativa entonces establece las metas administrativas que se deben alcanzar la dependencia sectorial. Pero acá hay un divorcio. Entonces, el sistema de planificación, así como un resumen, tenemos la planificación estratégica, la acción, ¿verdad? Y esto están ligados entre sí, ¿verdad? La planificación operativa. ¿Qué es lo que se va a hacer? La planificación estratégica dice que se va a hacer y a partir de ahí se planifica, ¿verdad? Entonces, misión, visión, diagnósticos, ya vimos, objetivos estratégicos, acciones, indicadores, metas, tanto físicas como financieras. Después tenemos las acciones, propósitos, resultados, ¿verdad? Productos, componentes, tareas. Y la operativa tiene un marco estratégico operativo ya. Vuelve a establecer objetivos parciales, ¿verdad?, institucionales, indicadores, metas y todo eso, ¿verdad? Entonces, en esto consiste el sistema de planificación, lo que debería. Entonces, si como dije, si arriba no existe, tampoco podemos hacer que está abajo, ¿verdad? Entonces, de repente te dicen para que haga un plan operativo, pero en realidad un plan estratégico superior no existe. Entonces, ¿cómo vas a hacer el plan operativo? Bueno, el presupuesto por resultados comprende la aplicación de un ciclo presupuestal, ¿verdad? Es decir, se intenta, ¿verdad?, lograr presupuesto por resultados, pero es difícil de ejecutar. Nosotros siempre estamos acostumbrados a pasar el mismo presupuesto, ¿verdad? Y entonces los presupuestos por resultados pueden ser resumidos, ¿verdad?, de las instituciones al resultado de valor y precisa lo que necesita el ciudadano, ¿verdad?, de los insumos y productos del incremento presupuestal. Es decir, por resultado quiere decir que tiene que lograr algo, tiene que lograr un impacto, tiene que lograr alguna meta. Que el presupuesto no tiene que ser el mismo de todos los años, con excepción de lo que es sueldo y eso, pero en cuanto a gasto operativo tiene que cambiar cada año. Las estrategias maestras deben resumir misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas. Ya sabemos, ¿verdad? Estrategia de programa, adquisición y uso de recursos, ¿verdad? Programación a mediano plazo, ¿verdad?, incluso a corto plazo, es el POA, ¿verdad? El POA es el plan operativo anual que se va a gastar ese año.
Se puede hacer también un plan a 5 años, ya ese sería el plan estratégico institucional. Entonces tenemos planeación primero, ¿verdad? Que ya vimos. Visión, misión, propósito, objetivo, estrategia, ¿verdad? Política, programas. Organización, división del trabajo, asignación de responsabilidades, dirección, toma de decisiones, ¿verdad? Ese aspecto nosotros tocamos que es liderazgo. Y control, que es evaluación. Entonces el sistema de planificación, ¿verdad? Se diseña para facilitar planeación e implantación de planes. Puede abarcar una amplia variedad de propósitos, tiene que motivar a las personas a lograr metas, mejorar procesos y tomar buenas decisiones. Y por último, facilitar la evaluación y mejorar la dirección. Esos son los propósitos del planeamiento. Entonces tenemos acá el esquema visión, las áreas estratégicas, los escenarios que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Llegamos a los objetivos y a las líneas estratégicas que también. Por eso muchos me pusieron líneas estratégicas, yo no pedí líneas estratégicas para el trabajo 1. Entonces tampoco pedí objetivos, solo pedí concepción y de política, imagen objetiva, ¿verdad? Pero acá ya hay despliegue, a partir de misión, visión, ya hay despliegue, llevar a la práctica. Bueno, con esto yo termino mi presentación y voy a compartir la tarea. ¿Verdad? No sé si están viendo. Sí, se ve. Sí, profe. Esta es la actividad. Elabora una propuesta grupal, dice. Diagnóstico, que sería el FODA, y objetivo estratégico de acuerdo al tema asignado al grupo. Cada grupo tiene un tema, ¿verdad? Que es, abarca articulación del sistema educativo, formación docente, educación continua, inclusión educativa, multiculturalidad, impacto de la tecnología y la coyuntura. Entonces son 6 áreas, ¿verdad? Y le agregó una tarea más que corrige o replantea también en forma grupal la concepción ideopolítica y la imagen objetiva. Entonces, esto es lo que yo agregué, ¿verdad? Es para el próximo viernes. Acá está la definición de lo que es FODA y la definición de lo que es objetivo estratégico y después todo va igual. Pero les pido que respeten esto cuando pongan nombre a su archivo, ¿verdad? Nombre, apellido, porque algunos no me ponen el nombre y de repente yo me pierdo. No sé quién es, tengo que andar buscando uno por uno de quién se trata, ¿verdad? Porque no me pone por el archivo y no pone su nombre tampoco en el trabajo. Entonces yo no le puedo ubicar quién. Se olvida antes, pues estuvo nervioso porque, bueno. Y los indicadores son análisis resumido del FODA. No hay necesidad de hacer un FODA completo, sino ver los elementos más importantes del FODA. Y pueden hacer también por algo de problema, como dijo la profe Epifania. Yo no tengo ningún inconveniente. Objetivo estratégico y también resumen del, como pedí, del concepción ideopolítica e imagen objetiva. Entonces, objetivo, pero acompañado de la concepción ideopolítica y la imagen objetivo. Esto entonces. Y voy a controlar los grupos que están bien, ¿verdad? El primer grupo es articulación del sistema educativo. Está Francisco Jaquet, la profe Claudia, el profe Augusto y el profe Andrés. Es el grupo 1. El 2, formación de docentes, está la profe Epifania, la profe Hilda y la profe Aida. Así mismo, profe. El grupo 3, educación continua, está Mirna Calderón, Miriam Martínez, Raquel Recalde y David Velázquez. En el grupo 4 está inclusión educativa, está Ada Alcaraz, Raquel Jiménez, Beatriz Quintana, Tania Riquelme y Cristian Santa Cruz.
En el 5, multiculturalidad, está Merly Barrios, Luz Céspedes, Mirna Fleitas, Elena Oviedo, Gina, Gilda Santander. Y en el 6, impacto de la tecnología de la coyuntura sobre la educación, decimos Teresa Alderete, Nancy Barrios y Juan Núñez y la profe Violeta Rolón. Entonces, estos son los componentes del grupo y con esto voy a ver un poco si por ahí no se me pasó a alguien. Yo no le tengo marcado a Nancy Barrios, ¿está? Nancy. Sí, profe, estoy en el grupo de la profe Violeta Rolón. Perfecto, Nancy. No tengo número anotado. Miriam, estás. Ya participó. Juan Carlos Núñez está. Me parece que he visto que entró. Juan Carlos Núñez. Elena Oviedo. Elena. Y Raquel Recalde. Presente, profe. Bueno, gracias. Y eso es todo. Entonces, Juan Carlos Núñez. Me pareció que le ¿Está, hice. profe? ¿Está? Sí, está, profe. Ah, perdón. Bueno, entonces lo que me falta es Elena Oviedo. ¿No? Bueno, alguna cosa que me quieran preguntar. La tarea está, ya se alzó, creo que ayer ya estaba la tarea. Los grupos también están ahí en la parte de Buen día, materiales. profe. Yo tengo 2 consultas que hacerle y disculpe si mis preguntas están mal elaboradas. Una de ellas es, ¿de dónde sacaríamos dicha información? Y el otro, antes de iniciar, luego ya es mucho atrevimiento de mi parte, pero si es la entrega de este trabajo para el viernes. En lo personal, yo considero que es muy temprano, profe, porque de repente no tenemos tiempo para coincidir con los compañeros. Y si es que usted podría hacer otra vez, por favor, una prórroga, pero esta vez hasta el domingo de la semana siguiente, así, para que nos dé un poquito más de tiempo. Porque entre semana nos va a dificultar muchísimo, profesor, ponernos de acuerdo, porque hay veces que uno consulta en los grupitos que cada uno tiene y realmente yo entiendo porque no da el tiempo para responder. Sí, yo no tengo inconveniente en prolongar hasta el domingo, pero la próxima semana van a tener otra tarea. Nomás les quiero avisar. Van a tener otra tarea el próximo sábado. Y gracias. Pero yo no tengo, les quiero avisar nomás, yo no tengo ningún problema en prorrogar hasta el domingo. ¿Y de dónde sacaríamos la información, profesor? Y la información ustedes tienen que elaborarla. Hay muchos modelos, hay el Plan Nacional de Desarrollo, hay la parte de transformación educativa, muchos materiales yo ya les alcé, ¿verdad? Si necesitan. Entonces, a partir de la imagen objetivo, ustedes tienen que desglosar cuáles serían los objetivos estratégicos para cumplir esa imagen objetivo. Y en la tarea yo les pido solamente hasta 5 objetivos. Hasta 5 objetivos estratégicos derivados de esta imagen objetivo. Y Genial. un resumen nomás del FODA. No necesita ser muy extenso. Un resumen que también hay en la parte de transformación educativa, en todos esos documentos hay también resumen de cómo está la educación, especialmente lo que es el segundo informe. Sí. Que voy a alzar también en la plataforma. Que de repente está en internet. Por favor. Todo eso. Yo bajé de ahí. Gracias, profe. El segundo informe que no está cerrado todavía, así que podemos dar aportes importantes como profesionales que somos en el ámbito también. Profesor, ¿y no podría ser martes 16? Se le va a ir superponiendo las tareas, mire.
Por eso no quiero dar, pero no hay problema. Yo puedo probar hasta el martes. Así, viste que Vamos a hacer. lunes es libre también y podríamos utilizar para... Sí, yo no tengo problema. Le voy a dar hasta el lunes. Pero yo les aviso que Lunes el 15. próximo sábado van a tener otra tarea. ¿Sí? Lunes 15, profe, así, viste que es feriado ese día. Bueno, no hay inconveniente. Voy No a sé qué dicen los prorrogar. compañeros, si están de acuerdo también al respecto. El Mira, 15 a la noche cerrar. Bueno, totalmente, profe Miriam. no hay problema, pero tienen que ya también hacer la otra tarea. En Eh, ese, profe, en ese material de política que habíamos compartido también, sí, especialmente en la tabla de resumen y como el MEC, ¿verdad? Con esta nueva normativa va, como usted dijo, concatenando, ¿verdad? Los diferentes, para mí son instrumentos realmente de gestión, los diferentes planes, sí, hasta llegar de arriba. Nosotros tenemos una visión de arriba a abajo, ¿sí? Primero de arriba, abajo, y de acuerdo a la experiencia que habíamos pasado, ¿verdad? Y fundamentamos, ¿verdad? De que es importante el movimiento espiral, como se dice. Y no es espiral, el espiral tiene dos movimientos, ¿verdad? De lo general, ¿verdad? Que es el plan nacional, e ir hasta el centro mismo, que para nosotros son las aulas, la clase misma, y de cómo tiene que ir ese docente, ¿verdad? Concatenando y hasta hasta su PEA, ¿verdad? Es decir, su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a la inversa, cómo esa clase o ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha establecido ese día, ¿verdad? Con los estudiantes, cómo responde en un movimiento de la espiral del punto de partida que para nosotros son las aulas para arriba. Porque hoy en día de repente agarras, preguntas a un docente, ¿qué relación tiene su PEA, verdad? O en qué contribuye su PEA con el PND, por ejemplo. Me explico. sí, correcto. Entonces hay en una de las tablas, incluso en el anexo, hay una contrastación de lo anterior y lo que actualmente queremos implementar. Creo que son dos fases, dos etapas de repente que introducimos, dos niveles de gestión, especialmente lo que se da entre a nivel distrital, vamos a decir. Metimos un grado más que sería el de área, porque demasiada información de repente perdemos de la escuela misma a nivel distrital, que es la cuestión de las supervisiones. correcto. La cuestión es que nosotros no vamos a llegar tan bajo. Como digo, este es un ejercicio. Vamos a llegar hasta líneas estratégicas nomás, ¿verdad? Hasta líneas estratégicas vamos a llegar. No vamos a ir, no vamos a ir a la parte operativa. No vamos a llegar hasta la parte operativa. Pero en línea general el proceso es el mismo proceso. Así que de lo estratégico van a pasar a lo operativo, no van a tener ningún problema porque es el mismo, la misma lógica, el mismo proceso, la misma estructura. Eso no varía prácticamente. Entonces, eso no quería decir que no vamos a llegar tan bajo. Tampoco vamos a descubrir otra vez la rueda, ¿verdad? Esta es una cuestión de ejercitarse y saber hacerlo. Para esas son las tareas. Tampoco van a ser perfectas. Nosotros vamos aprendiendo en la medida que hacemos y en la medida que nos equivocamos también. Entonces, eso es lo más que quiero que tengan en cuenta, que no se depriman, no se desesperen ahora. La cuestión es tratar de trabajar en conjunto, trabajar con su equipo y hacer lo mejor que puedan, ¿no? Nada más que eso. ¿Puedo decir una última Sí, Miriam. cuestión? De acuerdo a lo que voy vivenciando, vamos a decir, una de las mayores dificultades, profesor, es de que esos planes estratégicos es muy de escritorio. Muy de escritorio. Ya la diferencia cuando elabora un profesional que es de campo, como se dice.
Por eso lo que muchas veces los proyectos o los programas caen. Así en el alma, profesor, cuando vos entras a hacer una evaluación de lo anterior para ver de dónde arrancar para tu plan o tu proyecto a implementar, ¿verdad? Y que te diga los principales involucrados ya, para lo cual está todo el sistema preparado, ¿verdad? Y que te diga, típico, o para plan o para proyecto, volvamos a la realidad. Y eso cala profundamente. Tanto esfuerzo, tanto económicamente hablando, ¿verdad? Y que no tenga el impacto que debiera de tener, incluso analizando con recursos financieros, económicos, más, ¿cómo te voy a decir? Estratégicamente administrados, ¿verdad? Es decir, con menos recursos pudieras haber hecho mucho más. A eso quiero ir. Cuando la planeación es verdaderamente estratégica. Y la cuestión esta de la hipótesis y eso ya cangú en ese sentido. Ayer lo estaba muy molesta con relación a la reorganización que se hizo a nivel territorial, ¿verdad? De las supervisiones. Y la cuestión más vulnerable, vamos a decir, del planeamiento para mí siempre son las comunidades indígenas. Y no sé, realmente 200, 300 kilómetros que un supervisor de comunidades indígenas te tenga que recorrer, no sé, para mí fue un desconocimiento total de quienes han hecho esa planificación. Sí, ok, Miriam, gracias. Eso que le dije, no hay esa interfaz entre lo que es el gran planeamiento estratégico a 30 años y lo que es el planeamiento tipo ministerial de estratégico institucional. Hay dos niveles otra vez, está lo multisectorial, intersectorial y está lo territorial. Y eso ahora recién se está haciendo, no existe. Entonces, ese es el problema. Y muchas veces ya contra la plana ya es acá, pero no va a llevar a la práctica. Ese es otro problema también. Pero lo importante es que nosotros Profe, tengamos esa conciencia, ¿verdad? En la realidad muchas veces a mí todo me desmiente, ¿verdad? Sí, profe Epifanio, le escucho. estaba mirando yo lo que, en cuanto a la tarea, vuelvo yo en cuanto a la tarea para sacarme una duda que estoy teniendo. Sí. Usted habló de que podíamos mirar el documento de transformación educativa, ¿verdad? Sí, pues. Sí, Pueden exactamente. mirar Y cualquier otro documento que tengan. no, como nuestro tema es formación docente, dentro de las causas y desafíos y políticas hay un tema específico en cuanto a formación docente. Es el punto 3, incipiente carrera del educador. Desafío es implementar una carrera que conozca la tarea docente y habla de política 2 y política 4. Eso, por ejemplo, nosotros para nuestro tema podemos ir afianzando. Pueden usar esos datos, pueden corregir, pueden criticar, pueden ver nuevas. Sí, porque ahí la ventaja es que está todo ya con estadística, ¿verdad? Eso es importante, ya está todo justificado a través de números, ¿verdad? Cosa que nosotros no podemos desarrollar acá porque no daría el tiempo y tampoco la capacidad mía, ¿verdad? Pero ya está respaldado con estadística y eso es muy importante. Todo lo que ustedes van a hacer sencillamente es una revisión crítica y le van a agregar o quitar más cosas con respecto a eso, profe Epifanio. Pero primero, para eso Entonces, primero tiene que tener justamente la imagen objetivo. Tiene que ser coherente excelente, con profe. eso. Solamente quería hacerle esa consulta, si Sí, es, sí. es así vamos a decirle, ¿cómo se puede decir? La temática o em, Sí, la manera de estar trabajando, sí. de analizando esta tarea. Pueden usar el plan de Panamá también, si quieren, ¿no? Pueden usar lo que sea, la información que ustedes tengan o consigan. Yo le voy a ir usando más material, ¿no? Incluso el PowerPoint hoy ya va a estar en la plataforma. Después de que corrija Gracias, algunos profe. errores ortográficos que tuve. Bueno, Con relación a lo que dijo Epifania, profe, aunque ya nos pasamos un minutito,
Y muy relacionado está el tema 3. Caería dentro de esa bolsa también. Sí, está muy relacionado, pero yo lo que quiero es una visión crítica de ustedes, no es que quiero me copien así exactamente con punto y coma. Eso es lo que no me gustaría ver, de que cada uno copie nomás, ya copia y pega nomás. Entonces tiene que haber una visión crítica, un análisis, por lo menos fundamentado, ¿verdad? ¿Se Claro, entiende eso, verdad? absolutamente. Profesor, consulta. Entonces nosotros mencionamos el documento que estamos analizando y en base a eso hacemos nuestras propias elaboraciones. Sí, claro, pueden mencionar el documento y En base a eso, entonces, pueden agregar más objetivos, ¿verdad? Yo ya. le pido 5. Muy bien. O Claro. pueden eliminar también, no sé, o dejar de lado alguno. Una consulta, profe, Sí, sobre te la escucho. guía del trabajo donde usted dice que debemos corregir, se entiende que debemos corregir lo que hicimos en la tarea 1. Sí, pero de manera grupal, Ya, sí, porque, no claro, individual. entiendo. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces, cualquier cosa me consulta en el grupo, incluso en mi privado me pueden consultar si es que tienen alguna duda. No tengo problema. Ahora, si me preguntan a las 2 de la mañana, pues no lo voy a contestar, ¿verdad? Pero en el transcurso del día no tengo problema. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y por la atención. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a usted, profe. Hasta luego.